Bueno, vamos a estar dando inicio para tanto cumplir con el horario como de verdad agradecer a esas personas que se conectaron desde temprano con nosotros. Sabemos que, bueno, en el transcurso de esto vamos a estar recibiendo quizás a muchos más participantes, pero por lo pronto vamos a respetar los márgenes que habíamos prometido, ¿no? De dar inicio a las 9:30 de la mañana. Bueno, sean todos bienvenidos. Hoy estaremos hablando sobre el ABC de la gerencia de crisis con Jorge Mastroiannis, gerente general de El Nacional, desde acá, desde Caracas Valley. Buenos, ¿cómo se encuentran? De verdad que me sorprende. Caracas Valley sueña con crear modelos de negocio de alto impacto fundamentados en el método Lean Startup, acompañados para que este sueño de verdad se haga realidad y crear una Venezuela productiva con gente apasionada en las cosas que está haciendo. Nosotros somos una alianza empresarial multidisciplinaria, donde tenemos especialistas en marketing, finanzas, aspectos legales, protección marcaria, propiedad intelectual, desarrollo y gestión estratégica. Nosotros estamos enfocados en el área gastronómica, tecnológica y textil para desarrollar modelos de negocios productivos y decentes para este país. El día de hoy vamos a estar manejando esta dinámica de encuentro. Durante toda la presentación van a tener los micrófonos cerrados. Disponen del grupo de WhatsApp si necesitan algún tipo de ayuda con la plataforma o de soporte. De verdad que tenemos un equipo que está súper pendiente para atender eso. De igual forma yo también les voy a estar acompañando por acá. Tenemos el chat de Zoom, como ya han visto, activo para que puedan hacer cualquier tipo de intervención o pregunta en cuanto los podamos estar ayudando. Y bueno, terminada la presentación, vamos a tener un ciclo de preguntas. Para el ciclo de preguntas les pedimos que activen la opción de participantes y al lado de su usuario van a poder cliquear, levantar la mano para saber que desean hacer una pregunta y así activarles el micrófono a cada una de las personas que tienen la duda. Y bueno, por último, no se olviden de pasarnos una selfie donde se muestre la pantalla para agregarlo a nuestro mural de Yo me quedo en casa y vean a todas estas personas que estamos preocupadas por seguir aprendiendo y seguir haciendo cosas productivas en estos momentos, ¿no? Y bueno, le damos la bienvenida a esta semana, Caracas Emprende Digital Week, donde tenemos infinidad de actividades, muchísimas empresas e iniciativas están haciendo actividades completamente gratuitas de forma virtual para que cada uno de ustedes pueda participar en los temas que interesen. Caracas Valley tiene más de 10 actividades inscritas para que cada uno de ustedes, bueno, pueda ver cómo estamos o diferentes emprendedores están abordando su modelo de negocio y cómo estamos haciendo esto. El día de hoy, bueno, vamos a tener una presentación sobre cómo estamos visualizando nosotros esto. Jorge nos va a estar explicando cuál es el SABC de la crisis y por último vamos a tener el ciclo de preguntas de cada uno de ustedes, respetando los términos del uso también de la plataforma. Bueno, yo soy Elizabeth Parra, coordinadora de docencia acá de Caracas Valley, el moderador Pedro Leandro, PMO de Caracas Valley y Jorge Mastroiannis, ponente del día de hoy. Sin más preámbulos, los dejo con el señor Pedro Leandro. Bueno, buenos días para todos. Realmente muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana.
Y tenemos el placer y el honor de tener a Jorge Macriniotis. Él es el gerente general del Nacional desde el año 2018. Le correspondió el compromiso del cambio del modelo de negocio y migrar todo el Nacional al mundo digital, que entre paréntesis creo que este momento de crisis los agarró bien parados porque ya venían con esta transformación digital. Realizó sus estudios en la Northeastern University de Boston, Massachusetts, en el área de gerencia de negocios y precisamente se especializó en gerencia de crisis. Él es amante de la tecnología, trabaja en colaboración con Google's New Innovation desde Venezuela y es amante del café. Compartimos esa pasión. También participa en diferentes negocios, es parte de unos panas ahí de UPA y hay Monkey, que es una de las primeras empresas especializadas en el desarrollo de inteligencia artificial del país. Bueno, Jorge, mira, bienvenido. Como te comenté, agradecemos mucho tus aportes, el compromiso que tienes con el país y, por supuesto, con todo el tema del desarrollo, modelo de negocio y el emprendimiento. Y qué placer tenerte en casa. Bueno, bienvenido. Vale, Pedro, muchísimas gracias por esas palabras. De verdad que todo lo que vamos a hacer para aportar hoy en día, en este momento, creo que es crítico. La iniciativa que estás tomando, buenísima. Y de verdad que estamos súper agradecidos. Y como lo dije hace un ratico, si no fuese por la crisis, no estuviésemos acá. Entonces, mira, la crisis es sencillamente una oportunidad para hacer las cosas distintas. Esa es mi forma de verla. Porque es la actitud con la que prefiero tomar una situación adversa. Pero con muchísimo gusto vamos a darle inicio a la presentación para poder explicarles un poquito lo que es la gerencia, cómo evoluciona, cómo atender lo que es una crisis, luego dar un poquito de la experiencia que tuve yo con el Nacional en un momento muy crítico que fue el 2018, un poco de los resultados y nada, me pueden ir preguntando en el camino. Ajá. Pedro. Sí, te escucho. Buenísimo, buenísimo. Como no estoy viendo, déjame cerrar acá el chat para poder ver lo que es la presentación. Ok, ya estamos en la lámina 1. Mira, la gerencia. Acá yo le puse 3 términos de gerencia porque la gerencia ha ido evolucionando en el tiempo. Al principio era sencillamente el control absoluto. Se consideraba la gerencia es el hecho de ser un jefe opresor que tú contratabas a alguien y le decías qué hacer y cómo hacerlo. Luego vino una persona que fue Peter Drucker y él dijo que no, que la gerencia no es el control, sino es el arte de organizar a la gente para lograr algo. Luego vino una tercera persona, que es el discípulo, y dijo, mira, me gusta tu concepto de la gerencia que se hace a través de la gente, pero vamos a agregarle un orden formal. Y ese es el concepto básico de la gerencia moderna, donde eliminas el control absoluto por la incorporación del ser humano, agregándole capacidad de toma de decisión. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día en una evolución de la gerencia. Un grupo de gente organizado en pro de un objetivo. Acá tienen lo que es la definición de crisis. La crisis no es más que un evento inesperado que tú puedes prever también, que te obliga a tomar un rumbo distinto. Te obliga a que la empresa cese, tenga que cerrar. Es un momento de inestabilidad plena y es fortuito. Lamentablemente las crisis existen, aparecen, tú no sabes qué elemento va a incendiar el fuego, no sabes en qué momento puede aparecer, pero con un poquito de control de riesgos, que es distinto, sí puedes prever posibles crisis en distintos escenarios.
pero eso es un tema muy distinto. Muchas veces la gente confunde lo que es la gerencia de crisis con la gerencia de riesgo. Son dos tipos de gerencias muy distintas, pero que se complementan. Si quieres, vamos a la próxima. Que es lo que les interesa acá a la gente, que es ese ABC. Mira, la crisis como es un momento adverso, es un momento que te obliga a replantear todo y a evaluar todo, siempre tiene tres elementos comunes con los cuales tú tienes que afrontarlos. Porque te pasa, ¿cuál es el problema? El problema es entender que estás en crisis, que hay un riesgo inminente, que el flujo de caja se va a ver afectado, tus empleados se van a ver afectados, tu comunidad se ve afectada y tu usuario final se ve afectado. Pero en este caso no te voy a decir cómo vas a entender la crisis, sino cómo la vas a atacar. Y este ABC es una forma de atacarlo, incluyendo tu vida personal, porque hay un cambio y estamos viviendo un cambio actual. Entonces, primero es diagnosticar, y el diagnóstico no es, que lo vas a ver en las próximas láminas, creo que me estoy yendo muy adelante, igual avísame si quieres que vayan más despacio. Sí, no, creo que va bien. Ok. Y yo entiendo, yo estoy escuchando perfectamente, o sea, no hay interferencia. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, como no... Ok, entonces, si quieres pasa a la próxima lámina, por favor, para que vean lo que es la forma de atacar de una manera muy sencilla y básica cualquier cambio drástico que tengas que afrontar, tanto en la empresa como en tu vida. Ajá. ¿Qué tienen aquí? Tienen una cosa muy sencilla. Primero es saber qué está pasando. Cuando tú tienes un diagnóstico, es tal cual cuando uno va al médico. Tengo ciertos síntomas, tengo que descartar las posibles enfermedades o posibles condiciones, tengo que hacerme un examen para poder tener la data correcta y en base a eso genero un diagnóstico. Es lo mismo en la empresa. En la empresa lo que haces es igualito, ves cuál es tu modelo de negocio, entiendes cuál es el alcance de tu negocio y cómo puede ser impactada de distintas áreas. Desde, por ejemplo, un restaurante, para tomar un ejemplo que no sea el nacional, cómo es impactado directamente en este momento que posiblemente no vas a poder tener suministro, no puedes recibir gente en sitio, vas a tener que transformar en delivery. ¿Cómo vas a poder atender ese tipo de necesidades? ¿Y cómo va a afectar tu reputación si dejas de hacerlo? Entonces, ahí tienes un diagnóstico de lo que está pasando. Y luego es los posibles escenarios que pueden afectarte en tu crisis. La gente suele, que es un gran problema, es un gran error, considerar que afecta solamente a la empresa. En el momento de cambio, la gente no es tan flexible. La gente se estresa, se preocupa, se angustia. Este mismo estrés lo lleva a su entorno y genera microcrisis dentro de su entorno. Entonces hay que estar muy pendiente porque no solamente se queda en la oficina, a veces se transmite directamente al hogar donde se generan otros problemas. Tú tienes que entender muy bien cuál es la raíz del problema y cuál se pueden resaltar en estos momentos. Que entiendes la circunstancia, entiendes el alcance de donde pueda explotar bajo un proceso de planificación. En la planificación tú no haces más allá que crear distintos escenarios con posibles soluciones para poder atacarlos rápidamente. La planificación tiene que ser, primero, muy rápida, segundo, y tercero, que es siempre tiene que haber una tremenda comunicación. Dentro del equipo de toma de decisiones que generan procesos, no va a haber una solución adecuada. La gerencia de crisis es una forma de enfrentar
lo que es un momento circunstancial. Ahora, como tú manejas ese proceso o ese momento es un tipo de gerencia. Hay gerencias, hay demasiados tipos de gerencias, que se adaptan a la forma de ser con sus actitudes y sus aptitudes de cada individuo. Entonces, los invito a un poquito más de curiosidad y lean un poco más sobre gerencia, porque hay muchos términos de gerencia. Ahora ya decidiste, te enteraste, ya viste el alcance, ya pasaste las posibles soluciones, definiste una ruta de trabajo, una ruta de comunicación, un tiempo de trabajo, pero ahora tienes que ejecutar, ¿ok? Y depende del tipo de empresa, la estructura que se maneja puede ser rígida o flexible. Nosotros los venezolanos nos hemos vuelto más o menos flexibles, dado las circunstancias que ha habido el país, por temas de servicios, temas económicos y temas que ya conocemos. Pero la flexibilidad es lo que te va a permitir adaptar tus procesos y tus cambios de una manera eficiente. Si la gente no quiere cambiar, se te vuelve un problema nuevo, porque ahora tienes la crisis, pero también tienes el problema humano que no quiere cambiar cómo hacer las cosas y van a volver a tener el mismo problema. Entonces tienes que evaluar siempre ese momento de flexibilidad. ¿Qué tan flexible es el proceso y qué tan flexible es tu equipo para poder generar esos cambios? ¿Hasta ahora alguna pregunta, alguna cosa? ¿Alguien? Aquí en el chat. Sí, acá tengo dos. Ok. Miren, una cosa que sí les digo siempre es que la crisis, o sea, la crisis nunca deja de existir. La crisis, una vez que inicia, tienes que atacarla, detenerla, organizarla y recuperarla. Entonces, la crisis empieza y nunca termina. Literalmente, por un X, Y o Z, tenemos una crisis como la de hoy. La repercusión de esta crisis la vamos a ver durante los 2 próximos años, una vez estabilizados. Y siempre tenemos que estar lidiando con la crisis previa. Esto aquí, que es gerencia cooperativa, es un tipo de gerencia. Es la gerencia que a mí me gusta aplicar, es mi inclinación al trabajo, que no es más que empoderar a tu equipo, fortalecer a tu equipo, darle las habilidades al equipo para poder tomar decisiones en conjuntos. Es un equipo diverso, de distintas áreas, con distintas actitudes, opiniones, forma de ver a la empresa, pero que tienen la capacidad y la confianza de trabajar juntos sin ego, porque estamos trabajando en pro de una solución, no de una competencia. Ahora, ¿cómo llevar a tu equipo a un punto cooperativo? Es distinto. Pero para mí, esta es la que yo más puedo recomendar y sugerir que hagan siempre, es fortalezcan a su equipo. Generen empatía, generen confianza, generen fuerza. Nunca dejen de educar al equipo que los rodea, ya que ellos son justamente los que te van a dar mejores ideas, mejores resultados y en conjunto van a hacer un gran producto. Ahora, aquí, ya, aquí se está conectando. Mira, aquí es el Nacional. Y esto es un poquito de la situación que vivió el Nacional en el 2018. Afortunadamente no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo hoy en día. El diagnóstico en ese momento era muy particular. Tienes todo en contra, muy difícil hacer un cambio cultural, tienes el gobierno matándote, no tienes liquidez porque teníamos problemas con la Sudeban, con la banca, los anunciantes cada vez eran menores porque los atacaban o porque sencillamente tenían que cerrar su empresa.
teníamos una nómina sobredimensionada por tema de movilidad laboral. ¿Sí? Y aparte tenemos un modelo de negocio que estaba parcialmente desactualizado. Entonces, teníamos un panorama bastante adverso, bastante feo, pero siempre había solución. Las soluciones fueron drásticas, fueron rápidas, fueron, afortunadamente hoy se puede decir que fueron oportunas, porque se puede evaluar hacia atrás, viendo que estamos vivos, estamos dando resultados, hemos hecho los cambios y seguimos creciendo, que es lo más importante. En ese momento me recuerdo que yo tuve que tener dos opciones a la mano. La primera era cerrar la empresa en caso de fallar, y la otra, que fue obviamente por la que insistí y me fui, que era cómo transformar un modelo de negocio del impreso al mundo digital, hacer el cambio cultural, enseñar a la gente y enseñar a los usuarios a un nuevo tipo de consumo noticioso. Nada difícil, en palabras. Extremadamente complicado a la hora de la verdad. Yo me acuerdo que durante ese tiempo, los primeros 45 días de ataque al diagnóstico, yo dormía en oficina. Entonces, hoy en cuarentena, y por favor todos quédense en casa, puedo decir que disfruto mi casa como no tienen idea, porque en ese momento, y hasta hace poco, literalmente yo vivía en mi oficina. La empresa era muy rígida, era muy meticulosa en todos sus procesos, era extremadamente burocrática, entonces la flexibilidad no existía. Poder comunicar entre departamentos una decisión y que cooperaran era casi imposible. Lamentablemente, poco a poco fuimos consiguiendo las personas que generaban cambios desde adentro, y esas personas que hacían los cambios desde adentro motivaban que la flexibilidad, los tipos de cambios que tiene que ejecutar. Primero, el proceso y la orden, que es el cómo lo vamos a hacer, y la gente que influencia desde adentro esos cambios para que exista esa flexibilidad. Hoy en día les puedo contar que el Nacional se reinventó, ha cambiado su modelo de negocio, tiene una nueva plataforma, tiene más usuarios, tiene un nuevo estilo, una nueva forma gráfica, tiene una mejor curaduría, y seguimos trabajando con distintas empresas en pro de seguir desarrollando lo que es la plataforma. Entonces, el diagnóstico del 2018, donde, pana, apúrate que vas a cerrar, que Dios te quiere matar, te quieren expropiar el edificio, tienes computadoras que trabajan con Windows XP, o sea, tienes un campo de tecnología extremadamente sectualizado, pero te tienes que reinventar en cuestión de días para ser una empresa del nuevo milenio, cambiando el modelo de negocio y toda la estructura. Y lo logramos. Y eso fue gracias a que existieron estas cosas. Un diagnóstico oportuno, una buena planificación que se ejecutó con un tremendo equipo y se generó la flexibilidad dentro de los equipos para poder lograr resultados. Dale ahí a la próxima lámina, Pedro, por favor. Acá les pongo un poco lo que son los tipos de crisis. La crisis natural, que es lo que estamos viviendo nosotros, que es en este caso la pandemia. Crisis tecnológica es cuando los recursos tecnológicos no existen, están desactualizados. Crisis de confrontación es aquella que es reputacional. La de malevolencia es básicamente cuando la gerencia o el equipo de trabajo hace cosas indebidas. Vulgarmente los guisos. Y por ende te lleva a la bancarrota. Y la crisis de estrés, que es muy humana, que es la adversa al cambio, que es la gente preocupándose por los cambios. La gente puede ser muy rutinaria, y hay que estar muy atento siempre a la parte humana. La parte humana es lo que hace la gran diferencia en el manejar una crisis. Miren, pero yo necesito que me pregunten o algo porque siento que estoy en una clase aburrida. Sí, no, de todas maneras, Jorge, ahorita una vez que terminemos abrimos los micrófonos y la gente va, porque si no tenemos ya
tenemos 98 personas en sala, entonces sí, tenemos que irle abriendo uno a uno el que va levantando la mano. 98 personas en sala, qué éxito. Eso es un buen número, déjame tomarle foto, porque eso está bueno. Bueno, eso va para el mural Yo me quedo en casa que estamos haciendo. Yo me quedo en casa, así es. Mira, aquí al final tenemos unas recomendaciones muy sencillas. Y yo sé que estoy repetitivo, pero tengo que hacerlo. Porque realmente solucionar una crisis es un problema, se basa en la repetición, en la constancia y en la actitud. En este caso, engranar al equipo es lo más importante, es la gerencia cooperativa. El equipo no lo veas solamente de la parte de la empresa. Considera que tu casa, tu hogar, tu familia, tus vecinos son parte del equipo que estás viviendo hoy en día y cómo te puedes engranar con ellos. Opinar y ver las cosas distintas es crítico. No vas a ver una sola solución y una sola perspectiva a una situación. Yo particularmente les recomiendo que cambien la palabra problemas por situaciones. Cuando tú escuchas la palabra problema, inmediatamente pones una barrera. Si ves una situación, mentalmente ves algo que está ocurriendo y lo atacas distinto. Entonces, traten de cambiar problemas por situaciones. Es mucho más efectivo. Luego la otra que les puse acá, que fueron los quick wins. Quick wins son ganancias rápidas. Ganancias rápidas no es más muy pequeñas que generen resultados, dan confianza y motivación al equipo. Entonces, tiempos cortos, pero altamente efectivas. Hábitos. Un hábito en tu estilo de vida. Cambio de proceso, flexibilidad, mente proactiva, coordinación de equipo, son nuevos hábitos que siempre deben mantenerse y cambiándose de manera positiva. Dos, tres. Y bueno, este es el ABC, muy sencillo. La planificación y la flexibilidad para poder atacarla. Lo humano, controlar, sino entender que el humano es importantísimo para la crisis porque tú tienes que atender a la gente, que es la solución a todos tus problemas. Porque el recurso más importante es la gente. Y de la gente es donde se... Bueno, ahorita, dicho esto, vamos a dar inicio a un ciclo de preguntas. Quisiera repasar un poco los comentarios principales que nos ha dejado Jorge. En primer término, 3 elementos que aplican para cualquier tipo de crisis. Nos hizo referencia un poco de continuidad del negocio. Y bueno, inició ese proceso de transformación digital. Por supuesto, cualquier cambio en la organización tiene una resistencia importante con la gente y trae implicaciones de poder empoderar a las personas. Y esta crisis es un poco lo que estamos viviendo ahorita, como lo mencionaste, una crisis natural, sigue el mismo ABC. Entonces, parafraseando un poco lo que nos dijo Jorge, el primero es el diagnóstico, entender bien el alcance de la crisis. Es importante saber cuál es el impacto que tiene nuestro negocio y algo que mencionó que es muy importante, es fundamental entender que las decisiones que tomemos hoy van a tener impacto en el futuro del negocio. El segundo punto fue la flexibilidad, la planificación para poder enfrentar rápidamente con decisiones coherentes en la situación que estamos viviendo. Y la tercera, bueno, la flexibilidad para podernos adaptar a los cambios. Entonces, eso con ese ABC pienso que aplica
aplicó y le funcionó en lo que fue la crisis del nacional del año 2018 y ahorita con SABC también tenemos que enfrentar esta crisis. Bueno, abrimos entonces los micrófonos a las personas que levanten la mano. Si tienen alguna pregunta. Mira, acá en el chat están colocando varias cosas. Hay una cosa que sí, es por la práctica y la experiencia, que uno a veces lo da por sentado, pero lo importante es que usted siempre tiene que estar en todo este proceso comunicando. Siempre tienes que reforzar correctamente la comunicación. La comunicación es el qué, para quién y por dónde se va a comunicar. Si el mensaje que tú estás transmitiendo no le llega al otro usuario, entonces la comunicación está mala. Y en momentos de crisis, la comunicación tiene que ser clara, tiene que ser concreta, sobre todo reforzando la confianza entre las partes. Así que, sobre todo, recuerden la comunicación, por favor, crítico. Aquí ya Yasnaya Arcaya levantó la mano. Te escuchamos, Yasnaya. Hola, buenos días, Pedro. Buenos días a todos. La pregunta que hice por el chat fue la siguiente. Hablabas en un momento en la presentación de que la crisis no solamente es a nivel empresarial, sino también a nivel personal. Entonces, hablabas también de la resistencia a los cambios de algunas personas del equipo, que evidentemente, pues todo lo que quieres aplicar, si la persona no quiere adaptarse o no quiere aprender, te va a costar muchísimo más, vas a tener otro problema que es de repente de alguna manera motivar a las personas. ¿Qué recomiendas para de alguna manera romper esa resistencia al cambio que pueden tener algunas personas del equipo? Ok, reconocer la resistencia al cambio. Eso es un área muy divertida y muy buena. Mira, tienes dos procesos naturales en la resistencia al cambio. Okay. La primera, que es la solución mucho más sencilla, no es la que yo recomiendo, es sencillamente cambiar a esa gente. Esa es la que yo no recomiendo en absoluto, pero es una forma de decir tú sí y tú no. Porque a veces uno tiene que evaluar por mucha motivación, por muchos procesos, hasta qué punto la persona se vuelve una piedra de tranca y no te permite realmente ejercer tu trabajo por muy efectivo que lo estés haciendo. Entonces, hay un límite en entender qué tan dispuesto esté la persona a pesar de que tú les des las herramientas. Y el segundo ataque, que es el que yo sugiero, que me funcionó bastante, era cambiar los puestos de trabajo. Por lo menos cuando nos sentamos en una reunión, muchas veces, y tú te das cuenta que es habitual, la gente se siente en el mismo puesto con las mismas personas al lado constantemente. Ya tú, al quitarle las sillas y al cambiarle las sillas, ya la estructura mental empieza a ser más flexible, porque no se adapta a una silla y se empieza a interactuar con las otras partes de la empresa. En el caso del trabajo de equipo, a mí me tocó, en una gran parte, mover a los gerentes y a los coordinadores en distintas áreas de la empresa. El que estaba en la parte imprenta, en toda la parte de producción, lo transferí a la parte de mercadeo. Al de mercadeo lo llevé a la parte de finanzas. A los periodistas lo llevé a recursos humanos para que pudieran entender cómo se comportaban en otro ambiente y que pudieran conocer las otras áreas, porque muchas veces no hay comunicación entre las áreas. Entonces, cambiarlo de su sitio de confort y moverlo a otra área de la empresa para que conozca más de la empresa, ayuda muchísimo. Entre más conocimiento tenga de las distintas áreas, del funcionamiento, incluso de la parte económica de la compañía, más sensación de propiedad va a tener la persona. Entonces, dale tanto los recursos como la oportunidad de conocer y crecer dentro de la empresa para que se sienta identificada con, y esa misma persona va a luchar por generarlo. Bueno, Helio Pimentel, te escuchamos, Helio. Aló, muy buenos días, señor Pedro. Buenos días
Bueno, mi pregunta va quizás un poco relacionada con lo que ya acaban de preguntar, porque bueno, yo sí he notado un par de cosas aquí en Venezuela con el tema del COVID-19, que creo que vamos a tener un cambio de paradigmas, de dos paradigmas en dos aspectos diferentes. Uno es el tema que había por quizás el temor o el rechazo hacia el teletrabajo y la teleeducación, y otro en lo que es el consumo del venezolano en cuanto al delivery, porque muchas veces había temor, miedo, barrera, quién sabe qué, pero con esta necesidad ha habido ambas cosas, o sea, hay una oferta de teleeducación abismal, hay muchas empresas que han tenido que implementar el teletrabajo por urgencia, igual el tema del delivery. Pero mi pregunta precisamente iba enfocada hacia a cómo crees que se debe abordar o que se puede abordar en las organizaciones ese temor o esas brechas que hay al cambio de implementar teletrabajo, teleeducación y bueno, usar esas herramientas digitales y tecnológicas para la transformación digital y para poder implementar entonces trabajo a distancia o cosas por el estilo. Gracias. Ok. Mira, la forma más honesta y más práctica y más eficiente es la comunicación. Entre más comunicación tengas con tu equipo, diciéndole que, porque tú en este momento tienes que ser el líder, en este momento tú tienes que llevar la batuta y darles la confianza y la seguridad a tus pares, porque uno está acá por y para su gente. Entonces uno le tiene que brindar confianza, tranquilidad, y tienes que comunicarles, mira, esto es un cambio de vida, esto es una forma nueva, estábamos reacios a aprender y hemos descubierto que sí se puede, incluso es más cómodo, es más sencillo, es más práctico. Una de las cosas que yo, mira, estoy descubriendo ahora es que trabajo más desde remoto que en la oficina. Me generé una rutina, que es una cosa que le sugiero a todo el mundo que haga, que se incorpore una rutina diaria, que es tu estructura, pero la comunicación es la base de ello. La comunicación de darle continuidad, seguridad, reforzar que lo están haciendo bien, poder argumentar y encontrarse como lo estamos encontrando nosotros hoy en día, es la base de esa tranquilidad que tú estás buscando ofrecer a tu gente. Comunicación es la clave, sin duda alguna. Okay, gracias. Ahorita Ernesto Pineda, te escuchamos, Ernesto. Ernesto, ya tienes activo el micrófono. Bueno, Ernesto como que no nos escucha. Ernesto, bueno, pasamos entonces a Victoria Jiménez. Te escuchamos, Victoria. ¿Aló? Sí, te escuchamos, Victoria. Hola, buen día. Bueno, yo quería preguntarle a Buluco, en el caso, o sea, siempre se hablan de las empresas con diferentes funcionarios, cómo manejarlo, pero por ejemplo, en mi caso, mi empresa soy yo sola, y eso tiene sus pros y sus contras, porque yo creo que parte de la evolución de cualquier empresa, obviamente, es el feedback también con la gente con la que tú trabajas. Entonces, en el caso cuando uno se maneja solo, ¿cómo hacer pues para tener diferentes ideas, para uno reinventarse? Gracias, Victoria. Ok. ¿Qué fue, Vix? Yo a Vicky la conozco casualidad de la vida desde pre-kinder. Mira, para reinventarte, tienes una cantidad de amigos a la cual tú puedes consultar siempre ideas, puedes ver foros, tienes oportunidad que en internet tienes un sinfín de lugares donde buscar información. Y en tu caso particular, por tu modelo de negocio, tienes que empezar a incorporar más lo que son encuestas y agregarle data o las cookies a lo que hagas en tu contenido para poder saber exactamente qué quiere tu gente. Las encuestas es una buena forma de poder mantener comunicación y entender qué quieren y qué buscan. Y los cookies es para entender el comportamiento de ellos. Lo que pasa es que como tú eres un negocio
de una sola persona, lo mejor que puedes hacer es generar un nicho donde el intercambio de ideas con tus mismos usuarios sean los que te nutran y te guíen hacia dónde debes ir. Eso es la recomendación que te daría. Trata de interactuar más con ellos y acercarte más que nunca por lo digital. Bueno, Karen, Hola, buenos días. hola, buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias. Estuve pero como 1000 horas buscando la de levantar la manito. Gracias que pude hacerla ya. Mira, mi pregunta es un pelincito a modo personal. O sea, porque a veces me cuesta un pelo, como que delimitar ciertas cosas. A ver, mire, yo trabajo con Buluco, yo soy la líder de comunicaciones del Nacional. Pero a modo personal, este tipo de gerente, líder, los máximos exponentes de liderazgo en algún tipo de empresa, sea propia o sea de alguien más, ser un ejemplo a seguir a modo profesional, a veces es un poco complicado cuando uno mismo ni siquiera está como que en ese plano como armónico, ¿sabes? En donde lo que piensas y lo que haces es completamente concordante. Entonces quería preguntarle a Uluco, en ese sentido, ¿cómo logras tú tener tú esa concordancia personal para poderla transmitir a tu grupo de trabajo y que sea efectivo? ¿Sabes? Porque es que realmente siento que eso es importante, a modo personal, no tanto laboral, sino a modo personal. ¿Sabes? Porque de alguna forma es como que, como esa especie de motivación, inspiración que uno busca siempre en unos líderes, pero a veces nosotros como líderes no lo tenemos, porque no tenemos esa armonía, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es un consejo para poder lograr eso? No sé si me entendí. Creo que sí, Ok. pero básicamente lo que te diría es, siéntate con la gente, siéntate con las personas, escúchalas, pregúntale por ellos, qué les gusta, la familia, cómo se sienten, qué los motiva, qué los apasiona. Entre mejor conectes con tu gente a nivel de empatía, en el momento donde tú estás entendiendo qué los afecta y qué los motiva, se te hace mucho más sencillo. Muchas veces en la posición del líder se cree que existe una especie de brecha, pero es mentira. O sea, el que está llevando la batuta lo que menos puede tener es una brecha. Debe ser igual de accesible, debe ser igual de oportuno, pero tiene que estar presente. Si tú no conoces la realidad de tu gente, es no conocer la realidad de tu empresa. Es cercanía. Es lo mismo que le digo a Victoria. La diferencia es que dentro de la empresa te sientas con ellos y en el caso de Vicky, es desde lo digital te comunicas con ellos. Pero es eso, es lo mismo, es interactuar con. Bueno, última pregunta porque ya nos pasamos en el tiempo con Ale Pitibel. Te escuchamos, Ale. Hola, buenas tardes, buenos días. Hola Jorge, ¿cómo estás? Y Pedro. La pregunta que tengo es sobre el momento de la crisis que tuviste en el Nacional a partir del 2018 y quisiera saber cuál fue la decisión más difícil que tuviste que tomar, sus resultados y si tuvieses la oportunidad de hacer algo diferente, ¿qué harías? No me lo pusiste nada fácil, ¿oíste? Ajá, ¿qué haría diferente? Creo que haría diferente todo. Creo que desde la experiencia haría todo distinto para que fuera mucho más sencillo y práctico. Menos doloroso, menos cansón, menos traumático el proceso. Pero repetiría sin duda alguna la toma de decisiones. La decisión más difícil, ¿cuál fue? Sé que fueron muchísimas. O sea, dejar a gente sin trabajo es obviamente algo muy, muy detestable. Tuve que abandonar mis otras empresas. O sea, las decisiones que se toman a veces no son las más humanas, pero son las más eficientes para lo que es el manejo de una comunidad. A veces, sí, yo diría que la gente. El tener que haber dejado gente ir fue lo más complicado y lo más doloroso, por el principio que esas personas tienen familias, y en Venezuela un puesto de trabajo es crítico. Creo que la segunda fue la decisión de no imprimir más por el momento, porque es un legado, es una tradición.
y a veces las tradiciones nos cuesta muchísimo soltarlas. Y yo insisto que yo volveré con el impreso. Estamos planeando con el impreso. Este nuevo cambio social hace que nos replanteemos también cómo va a ser el proceso del impreso, porque ahora el nuevo fenómeno es que a la gente le da miedo comprar el papel por miedo a una infección. Entonces, se está replanteando, se está reorganizando la idea. Dijiste una cosa que sí les digo a ustedes en particular. Me preguntaste si lo volvería a hacer. Yo les lanzo la pregunta a ustedes. Aprovechando que están en crisis y tienen una perspectiva distinta, ¿harían cambios en su trabajo? ¿Harían cambios en su vida? ¿O volverían a como era antes? Si ustedes en este momento de estrés, de angustia, de perspectivas distintas, hacen un diagnóstico de lo que vienen haciendo y no lo repiten, entonces están haciendo algo mal. Y sería bueno evaluar los nuevos procesos que pueden tomar para mejorar su forma de ser. Bueno, fíjense algo, no sé si todos saben, los que están ahorita en sala, que hay un grupo de WhatsApp. Entonces, por supuesto, hay muchísimas otras preguntas, pero ya estamos sobre el tiempo. Y entonces en ese grupo de WhatsApp está Jorge. Y entonces en el transcurso del día de hoy, cualquier otra persona que tenga alguna duda, algo que quiera comentarle, él va a estar con ustedes en ese grupo de WhatsApp. Bueno, finalmente... Muchísimas gracias. Quiero agradecerle a Jorge quisimos arrancar esta semana de digital con la ponencia de Jorge para abordar este tema de la crisis, entender que se presentó y la tenemos que gestionar, y vamos a tener durante toda la semana actividades para que puedan participar, para que puedan repensar su modelo de negocio, para que puedan tomar decisiones. Entonces, tomando en cuenta este primer paso con el ABC de la gerencia de la crisis, vamos a tratar de enfocarnos en ello. Bueno, y durante toda la semana vamos a tener estas actividades. Recuérdense mandarnos la selfie de este momento para nuestro mural de Yo me quedo en casa. Y bueno, y como siempre le decimos, nos vemos en la web. Durante toda esta semana tenemos muchísimas actividades para que puedan participar y repensar su modelo de negocio. Jorge, te agradezco mucho que nos haya compartido con nosotros este momento. Bueno, me imagino que vas a tener el día bien ocupado en el grupo de WhatsApp. Todas las personas preguntándote, bueno, y prácticamente esto va a ser un foro de todo un día. Vale, y bueno, buenísimo, mira. No, mira, Pedro, voy a aprovechar para contarte que estoy preparando un material, justamente como un PDF para que la gente lo pueda descargar, porque la idea de la gerencia es muy teórica, y en la práctica es que ves escenarios reales y cómo se aplica. Y desde la experiencia es que uno incluso puede guiar mejor a las personas. Pero sí les estoy preparando un documento para que lo puedan descargar. Yo te lo voy a hacer llegar, porque me imagino que tienes ya los correos de las personas, y para compartírselos con muchísimo gusto y tengo un poquito más de información sobre la gerencia de crisis, y viendo los temas que están hablando, voy a agregar un poco de gerencia de riesgo. Ok, buenísimo. Que es interesante también. Y bueno, síganme por mis redes sociales, @buluco. Los espero. Bueno, muchísimas gracias. Les agradecemos muchísimo que se hayan conectado con nosotros. Que Dios les bendiga, que bendiga a su familia, que bendiga sus negocios, que bendiga Venezuela. Vamos a salir de esto fortalecidos y vamos a estar en que debemos ser mejores ciudadanos, mejores empresarios, mejores emprendedores, y por supuesto vamos por la reconstrucción de nuestro país. Que Dios le bendiga. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Pedro. Feliz día. Feliz día para todos. Bueno, igualmente estamos en @CaracasValley. Un abrazo para todos. Y bueno, vamos a sacar la selfie de rigor aquí. Déjame para el mural.
Listo, Jorge. ¿Sacaste la tuya, Jorge? Sí, la saqué hace ratico. La compartí en el grupo y todo. Ok. Bueno, Dale. Bueno, mi buenos mano, días cualquier a cosa todos pega y un grito. muchas gracias. No, vale, gracias a ustedes. Saludos. Los Saludos. leo.